Hola amigas y amigos psicocracks, hoy hablaremos acerca de si me gusta estar solo está mal. Al contrario de lo que algunos piensan, en ciertas situaciones la soledad puede resultar positiva en la vida de las personas. Es en nuestros momentos de soledad donde podemos darnos el tiempo necesario para internalizar las situaciones de la vida que nos afectan de cualquier manera. Eso sí, si no eres una persona que ama su soledad, pues hay que tener en cuenta que en exceso resulta contraproducente y que lo ideal es que seamos capaces de manejar nuestra vida entre los momentos justos y necesarios de soledad, como también ser capaces de relacionarnos adecuadamente con nuestros semejantes. Bien, ¿qué beneficios puede aportarnos la soledad? En el siguiente listado podremos encontrar de manera clara y precisa las ventajas más significantes de la soledad en los distintos aspectos de la vida cotidiana. Vamos, ¿qué esperas para suscribirte? Y darle like a estos videos súper útiles e interesantes para tu vida. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas de estos nuevos videos. Bueno, continuemos. Regula nuestra energía. Estar constantemente en situaciones sociales puede resultar bastante agotador para nuestra mente y nuestro cuerpo, sobre todo si tenemos una tendencia a la introversión. Los momentos de soledad nos resultan útiles para darle a nuestro organismo un descanso necesario, hacer un reset mental y centrarnos en aquello que nos interesa sin tener nuestro foco atencional secuestrado por las exigencias del aquí y el ahora. Dado que las interacciones sociales requieren que estemos centrados en ellas en todo momento y prestemos atención incluso a sus aspectos más triviales. Nos ayuda a la reflexión. Los momentos de soledad nos dan la oportunidad de conectar con nuestros pensamientos de una manera más íntima. Es decir, si aprovechamos nuestra privacidad para hacer un ejercicio de reconocimiento personal, seremos capaces de entender por qué algunas situaciones nos hacen sentir ciertas emociones. En consecuencia, conseguiremos mejores estilos de afrontamiento para nuestra vida diaria, tomando en cuenta que cuando reconocemos nuestras emociones por medio del proceso de reflexión, actuamos más asertivamente en nuestra cotidianidad. Refuerza la empatía. Por contradictorio que pueda parecer, el tener momentos de soledad nos hace personas más empáticas. Cuando pasamos ratos a solas, conectamos mejor con nuestros sentimientos y aprendemos a valorarlos más. Esta valoración de nuestra propia persona suele extrapolarse hacia los demás y permite que nos pongamos en el lugar del otro por un momento para entender que en ocasiones ellos también necesitan momentos de tranquilidad en su vida. Del mismo modo, si hemos pasado por un momento de confrontación o de choque de intereses con alguien más, dejar de discutir y alejarse durante unos minutos es una estrategia útil para no dejarse llevar por la frustración y el enfado de un modo poco constructivo. Goce personal. La soledad no es sinónimo de aburrimiento, por el contrario, en ella podemos disfrutar realizando actividades que son de nuestro agrado y que no necesariamente tienen que gustarle a nuestro grupo social. Por ejemplo, si te gusta ver películas de un género que no es el favorito de tus amigos, puedes tomarte un fin de semana libre para ti y disfrutar de una maratón de estas películas. Mejora el rendimiento personal. Cuando buscamos aumentar nuestra productividad y eficiencia, la soledad puede resultar una gran aliada. Las personas que pasan la mayor parte del tiempo rodeadas de otras personas por lo general, disponen de poco tiempo para realizar sus tareas personales. Evita los apegos emocionales. Cuando aprendemos a disfrutar de nuestros momentos a solas, sin la ansiedad que representa tener la aprobación social de los demás, estamos disminuyendo las probabilidades de apegarnos emocionalmente a alguna otra persona, de manera que se cree dependencia. Durante los momentos de soledad, podemos encontrar la autovaloración adecuada, lo que representa un factor protector ante cualquier tipo de apego emocional extremo. Nos hace personas más autónomas. Cuando estar en soledad no representa ningún problema para nosotros, podemos llegar a ser más determinantes por nuestra propia cuenta. Esto se traduce en un buen nivel de independencia personal. Los sujetos que no tienen problemas con estar solos, tampoco los tienen para realizar las tareas de su cotidianidad. Incluso, pueden llegar a descubrir nuevos métodos de planificación estratégica personal para realizarlas de una forma más estructurada y ordenada. Nos ayuda a establecer mejores vínculos sociales. Por contradictorio que pueda parecer,
la soledad resulta eficaz en el momento de establecer relaciones sociales de calidad con nuestros semejantes. Los sujetos que no dependen de un grupo social para sentirse realizados son más selectivos al momento de escoger con quiénes se relacionan. Por eso, mantener la individualidad y respetar el espacio y la privacidad de las personas hace que las dinámicas grupales sean más sanas y funcionales. Si eres de las personas que ama su soledad, no está para nada mal que te guste tu soledad. No obstante, si eres una persona que no ama su soledad, pues la soledad es un arma de doble filo. Como siempre se ha visto que las personas que les encanta su soledad tienen una independencia formidable, una creatividad altísima y son superdotados de inteligencia. Por ejemplo, Albert Einstein, Frida Kahlo, Nikola Tesla, Bill Gates, Steve Jobs, Thomas Edison y un sinnúmero más de genios que amaban su soledad. Así que, si te gusta y amas tu soledad, no está para nada mal. Mucho ojo con eso. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. En los próximos días saldrá un video chévere, chido, bacán, del Puctas. Chao, psicocracks.